Hubo alguna persona que entró, bienvenida, estaba diciéndole a las personas, le estaba dando oportunidad a que entre más personas, más participantes, pero ustedes saben que el tiempo avanza. La temática 3 estamos enfocados en lo que es la intensidad, el esfuerzo y la persistencia. Creo que todos han hablado o han escuchado o le han dado una materia o un trabajo de la motivación, especialmente los que estudian psicología, siempre tienen que tocar ese tema de la pirámide de Maslow, que esa pirámide se subdivide en la autorrealización de nosotros como seres humanos, que nos tenemos que sentir autorrealizados. Y cuando habla del auto, es el yo, y cada momento y en cada situación o en cada etapa de nuestra vida, pues queremos escalar más y a veces no nos sentimos conformes, porque si estamos en una posición X, pues dentro de un año, dentro de 3, pues tú visualizas siendo quizá teniendo una posición mejor o quizá siendo jefe de X departamento. Y a veces te prepara, te proyecta en base a eso. Entonces, ¿por qué? Porque el ser humano necesita sentirse autorrealizado. La pirámide de Maslow habla de ese proceso del ser humano que se subdivide en diferentes tópicos, esa pirámide. Está lo que es la estima. ¿Por qué? Porque para el ser humano sentirse autorrealizado, cuando desarrolla esa autorrealización que él quiere, tiene abajo, en la antepenúltima pirámide, habla de lo que es la estima, que es el amor propio que nosotros tenemos de nosotros mismos. Está el proceso sociales, la seguridad y la necesidad fisiológica, que es la comida, la ropa, ir al médico, tomar, beber, todo esos procesos fisiológicos que el cuerpo necesita. También hay una necesidad de que nosotros como ser humano, que está dentro de lo que es la autorrealización, tenemos que sentirnos seguros, no simplemente en el entorno donde estamos, sino seguros de lo que pueda suceder con nuestra vida, o tener una seguridad de que las personas que nos rodean, pues realmente tenemos o podemos confiar en ellos. Está la estima. Para que el ser humano se sienta autorrealizado, se tiene que amar, porque de nada vale que cumpla la necesidad fisiológica, la necesidad de seguridad, lo social, que es el entorno, la sociedad, el nivel de desenvolvimiento y relaciones interpersonales que tenga. De nada de eso sirve si no se siente amado, porque nunca se va a sentir autorrealizado o nunca se va a sentir satisfecho. Entonces, el tópico 3 habla de la intensidad, el esfuerzo y la persistencia. Y eso abarca lo que es el proceso de la motivación y el proceso de que cada ser humano necesita sentirse autorrealizado y cumplir todo esto tópico que está en las pirámides de Maslow. ¿Por qué? Porque solo así siente, si le falta a una, entonces no se siente autorrealizado. Y entonces, dentro de lo que cabe en los procesos organizacionales, está la intensidad con que tú hagas las cosas o la motivación que tenga para hacerlo, el esfuerzo y la persistencia. Muchas personas dijeron que es esos procesos o esos factores que inciden en nosotros como ser humano, le puede causar, una sola persona dijo, le puede causar estrés de acuerdo al nivel de intensidad o de persistencia que éste tenga, porque tienen que tener en cuenta que si la organización no va a ritmo con esa persistencia, esa intensidad, nosotros o el colaborador se puede sentir frustrado en un momento dado. O la empresa, aunque otros dijeron que la empresa se beneficia, pero al colaborador le puede hacer daño
daño, pues eh, 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 no es tanto así. O sea, sí a veces se puede malinterpretar la intensidad, el esfuerzo y la persistencia con que tú hagas las cosas, dependiendo el tipo de liderazgo que tenga tu supervisor. Te puede ver como una amenaza o no puede o puede malinterpretar el proceso de colaboración, de persistencia y de intensidad que nosotros como seres humanos podamos tener. Entonces es bueno que haya un equilibrio y que podamos saber proyectar esa intensidad, ese esfuerzo y esa persistencia. Como le dije anteriormente, vamos a basarnos en lo que es la entrevista por competencia. Ustedes tienen que saber, porque en el módulo, en el tópico 2, hay una parte que habla de las entrevistas y es algo que ustedes, estudiando esta temática de los comportamientos organizacionales, que también abarca un poco lo que es la administración y gestión humana. Anteriormente le estaba diciendo que gestión humana es complejo. Muchos quieren ser parte de gestión humana y muchos quieren tener una oportunidad, pero realmente es complejo, está totalmente, es una organización y cuando hablo de organización no me refiero simplemente a organización de empresa, sino que tiene que haber muchos departamentos organizados en sí. Y para no abundar mucho la entrevista por competencia, antes de ustedes hacer una entrevista por competencia, tienen que tener en cuenta lo que es el siguiente proceso. Que la entrevista por competencia es una conversación preparada en la cual el entrevistador informa al candidato sobre el puesto de trabajo. Y ojo con esto, usted como reclutador en el área de gestión humana no puede, si tiene una entrevista por competencia, no puede comenzar a ver si la pego o hablar porque sí, o a decir ciertas cosas, sino que la entrevista por competencia tiene una modalidad y una organización que tiene que ser preparada en base al puesto del trabajo. Y cuando hablo en base al puesto del trabajo, es que el candidato va a aplicar exclusivamente a ese puesto que él cumple el perfil y el requisito. Y ojo con esto. ¿Por qué? Porque mucho en su necesidad de buscar trabajo, lamentablemente cometemos o se cometen muchos errores a la hora de buscar, a la hora de participar hasta en una feria. Pueden ver un arte y no lo leen y se mandan o pueden escuchar un anuncio por la radio y se manda y van a la empresa y dice, yo estoy aquí porque escuché que aquí hay el trabajo, pero, ok, pero ¿qué tipo de trabajo? El candidato se tiene que preparar y aplicar para la posición realmente que cumple los requisitos o que cumple el perfil para esa posición. Y es por eso que hay tantos errores y tantos procesos mal ejecutados y el que busca empleo pues pasa más trabajo de lo que realmente tiene que pasar, lamentablemente. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una tendencia y es que no leemos. Y si leemos, leemos por mitad y después nos damos cuenta que nos faltó lo más importante. Entonces, la entrevista por competencia es una conversación preparada en la cual el entrevistador informa al candidato sobre el puesto de trabajo. Recuerde que los procesos de entrevista tiene que haber un departamento de reclutamiento o de selección de personal, pero también se hace una posición de acuerdo al perfil y al requisito del departamento que requiere esa posición. Nosotros como quizá futuros reclutadores, no simplemente yo voy a decir la empresa necesita camarero, yo tengo que estar activa en ese proceso, pero quien me solicita ese proceso es el departamento de esa empresa
yo necesito más, vamos a poner un ejemplo aquí en el área hotelera, yo necesito un camarero. Entonces, ¿por qué? Porque es a pesar de la entrevista de competencia que nosotros le vamos a hacer, de acuerdo a la posición, también el que lo va a entrevistar es el supervisor del departamento. La diferencia con las entrevistas tradicionales. ¿Qué diferencia tiene la entrevista de competencia con las entrevistas tradicionales? Bueno, es más objetiva, es segura, por favor el micrófono, es segura en la medición de las habilidades de la persona, porque se va a medir realmente las habilidades y la competencia, las actitudes con P, no con C, que las actitudes con P significa las habilidades. Desarrolla preguntas estructuradas según el perfil que se busca. Facilita la evolución y la contratación del personal. Lo positivo de lo que es una entrevista por competencia va ligado al plan estratégico de la organización, ojo con esto, permite encontrar personas multifuncionales, centra la atención en recursos humanos, las respuestas son individuales, profundiza en los aspectos que interesa al encuestado o al que está reclutando, genera compromiso desde el primer momento. ¿Qué es lo negativo que tiene lo que es la entrevista por competencia? Bueno, la revisión de la hoja de vida, que es el currículo, no evidencia la competencia de candidato que puede dejar fuera del proceso a algunos aspirantes. Si el modelo no está alineado a la estrategia de la organización, no se cumple la función. Entonces, hay diferentes tipos de entrevistas. Según el tipo de conducción, la entrevista estructurada y entrevista semi-estructurada. Según el número de participantes, entrevista individual, entrevista por grupo, hay entrevistas grupales que se hace en una oficina con algunos gestión humana y algunos supervisores, y hay 3 o 4 que también se le va a hacer algunas preguntas. Y entrevista en panel. Entonces, dependiendo, claro, de la cantidad de candidatos que tenga la empresa. ¿Para qué? Para que el proceso sea más rápido. Los tipos de entrevistas, según el proceso de selección, es entrevista de preselección, entrevista técnica y entrevista en profundidad. Entonces, aquí voy a hacer una pausa. ¿Por qué? Porque la entrevista por competencia, antes de cuando el candidato llegue, ustedes tienen que preparar un rapport. Yo como psicóloga quizá estoy utilizando una temática psicológica. Los que están estudiando psicología y los que son psicólogos saben de qué yo le estoy hablando y qué es un rapport. Los psicólogos le tienen que preparar un ambiente adecuado, un ambiente factible para que el paciente se abra y para que el paciente se sienta cómodo en el proceso y se relaje. Así también, la entrevista por competencia tiene que hacer un rapport con el candidato que llegue. ¿Por qué? Porque todo candidato que llegue a una empresa, aunque tenga la experiencia, siempre va a tener nervios, siempre va a estar asustado, siempre va a haber incógnita en su mente. Entonces, ¿qué ustedes van a hacer? Lo primero es que cuando llega, ustedes le van a preparar el ambiente adecuado para que ese candidato se relaje, porque ustedes no saben lo que pasó ese candidato para llegar o lo que sucedió en el camino. Un ejemplo, que alguien llegue y que esté lloviendo. Ustedes le van a muy buenos días, le va a decir su nombre completo, porque entiendo que ya usted tiene su hoja de vida. O si no la tiene, usted va a permitir que alguien, que ellos llenen los formularios afuera, que se llena, y que también alguien pues le deje el currículo, o cuando lo llene, que alguien se lo pase a su oficina. Entonces, ustedes van a decir, muy buenos días, Carmen Pérez, ¿cómo está? ¿Cómo ha sido su día hoy? ¿Cómo le fue cómo estuvo el viaje? No se mojó, ¿verdad? Mucha lluvia. Qué bueno que está aquí. ¿Quiere una tacita de café? ¿Quiere agua?
Entonces, si usted va a anotar ciertas preguntas de la respuesta que él le va a dar, usted le va a solicitar un permiso a esa persona. Voy a escribir, voy a hacer alguna notita de las preguntas que te voy a hacer y de la respuesta que tú me vas a dar, me permite. Entonces, el candidato, el que busca empleo, tiene que estar de acuerdo. Entonces, es una manera de romper el hielo. Puede ser mucha manera de preparar el ambiente, cómo te sientes, qué lindo te queda, de dónde viene, wow, y tan lejos, y cómo supiste de la posición. Entonces, recuerda que la entrevista por competencia es una entrevista estructurada de acuerdo a la organización y de acuerdo a la posición. Entonces, ¿cuáles son las preguntas? Las preguntas que ustedes tienen que hacer. Un ejemplo. Primero, aquí está la etapa que constituye la entrevista, le da la bienvenida, desarrollo, finalización, análisis de la formación y la toma de decisiones. Pregunta para una entrevista de competencia. Ojo con esto, porque a través de estas preguntas ustedes pueden formular las preguntas que le van a hacer al candidato de acuerdo a la posición, que el candidato aplicó. Porque a través de esa usted va a detectar la destreza, el desempeño del candidato, saber qué pregunta, cómo hacerlo y diseñar la estrategia con preparación y análisis. Pregunta para una entrevista por competencia. Primero, el historial profesional y experiencia. Y ojo con esto, y le voy a dar un ejemplo. Si esta persona dice que si están buscando una secretaria administrativa, y ella dice que tiene 3 años de experiencia, entonces usted le va a hacer una pregunta de acuerdo a, en base a la posición y a lo que usted quiere que maneje esa posición o esa candidata si adquiere ese puesto. Un ejemplo. ¿Y cómo te manejan? Y un ejemplo, si la empresa se trabaja bajo presión, usted le puede hacer una entrevista bajo presión. Un ejemplo, ¿y cómo te manejas? Dame un ejemplo de un día que tú con la experiencia que tiene en una empresa que tuviste y que había mucha presión y mucho estrés. ¿Cómo te manejaste? O que teníamos que trabajar hora extra. ¿Cómo lo hiciste? Cuando el supervisor te solicitó que si te podía quedar una semana llegando a un horario que no era el correspondido. ¿Qué tú hiciste? ¿Para qué? Para medir las competencias y si realmente esta persona cumple con el perfil que usted está buscando de acuerdo a la organización y de acuerdo al puesto. ¿Me están entendiendo? ¿Estoy explicando bien? ¿O yo estoy hablando sola? ¿Me escuchan? Sí, profe, lo escuchamos perfectamente. ¿Están entendiendo? Sí, profe, perfectamente. Ok. Entonces, un ejemplo, un contable, ok, Zuleika, un contable que vaya a aplicar a la posición de asistente de contabilidad o de contable, entonces ustedes van a formular unas preguntas en base a lo contable, al área de contable o lo que ustedes quieren que maneje, cuenta por cobrar, cuenta, factura. Entonces ustedes van a formular una pregunta en base a la posición. Y si te toca facturar esto, ¿cómo tú lo harías? Y va también a hablar de algunos programas de proceso de factura o cuenta por cobrar. Y de servicio al cliente, si es un servicio al cliente, ¿cómo? Si viene una persona que te habla mal porque dice que el proceso no está funcionando, ¿cómo tú te vas a manejar? Para ver si esa persona también maneja inteligencia emocional, cómo se va a desenvolver. Y una pregunta por competencia muy importante.
que ahí también mide lo que es la responsabilidad del candidato. Imagínese usted que un candidato esté trabajando, pero está buscando una manera, una opción para cambiar de trabajo para tener una mejor posición. Entonces, usted terminaría diciéndole, ok, y si mañana nosotros te contratáramos, ¿usted estaría dispuesto a dejar su trabajo mañana? Si esa persona te dice, sí, claro, entonces mide ahí su nivel de responsabilidad. ¿Por qué? Porque lo más adecuado es que esta persona diga, muchas gracias por elegirme, pero yo necesito por lo menos una semana o dos para organizar todos los procesos que voy a dejar o darle un entrenamiento, una inducción al que viene por mí, porque yo necesito dejar todo organizado. O yo necesito hablar con mi jefe y que él le dé tiempo de buscar a alguien, porque ahí se está midiendo el nivel de competencia o el nivel de responsabilidad que tiene el candidato. La historia personal y familiar. Para abordar este tema es necesario haber creado un adecuado clima de confianza. Pregunta de entrevista por competencia. Red social interna y externa. Se recomienda iniciar una exploración en el área de hobby o intereses extralaborales para pasar posteriormente a la relación con la familia y actividad que comparta. O sea, no es que usted, si le va a hacer una pregunta de la familia, que dice ahí que el candidato se tiene que sentir en confianza, un ambiente adecuado para usted hacerle esa pregunta, se recomienda primero iniciar por el interés o por el hobby que le guste a esa persona, para después involucrar al proceso, a las preguntas familiares. Aquí habla de situación económica, la capacidad de endeudamiento que posee la persona y su manejo de ingreso extra, sino externo, de enriquecimiento. Las preguntas para una entrevista por competencia. Las habilidades, las competencias conductuales, la carencia o necesidades de formación. Entonces, lo voy a dejar aquí porque yo quiero que dos personas, de acuerdo a lo que yo hablé, formule, vamos a hacer una entrevista, vamos a hacer una dinámica. Dos personas, déjame elegirla porque el tiempo avanza, déjame ver. Yo voy a Wendy y hay dos Wendy aquí, ¿verdad? Vamos a dejar las dos Wendy, sí, a Wendy y a Wendy Pérez, ¿verdad? Ustedes me van a hacer una entrevista por competencia, cada una, después una y después la otra. Ustedes van a elegir lo que es la posición. Alguien viene a aplicar, una va a ser la candidata y otra va a ser lo que es la gestión humana, y después una va a ser la gestión humana y otra va a ser la candidata que está buscando una posición. ¿Ok? Entonces, comiencen. Las Wendy's. Adelante, tocaya. Yo voy a ser su candidata. Ay, cara. Yo voy a ser su candidata. Ustedes van a hacer algo, ¿me entiende? Es como en vivo, ideas creativas. Usted puede decir, usted vino a aplicar para la posición de camarera, entonces van a venir ideas de acuerdo a la entrevista. Recuerde, el ambiente, primer paso para una entrevista de competencia. Las preguntas formuladas de acuerdo a la posición. ¿Ok? Vamos a hacer el intento, profe. Sí, pero de eso se trata. No te preocupes porque estamos aquí para aprender.
Estamos Así aquí es. para aprender. Ok. Avance, mis hijos. ¿Quién empieza? Empieza Wendy Pérez. Wendy, las... No se, no se escucha nada, profe. Ok. Empieza Wendy Pérez como candidata. Y la otra Wendy como reclutadora. Y después se van a cambiar el papel. Ok. Buenas noches, señora Wendy. ¿Cómo se siente? Profe, parece que la otra Wendy no me escucha Sí, parece que... porque no responde y yo tampoco la escucho a ella. Ok, pues vamos a dejar vamos a cambiar a la otra Wendy, Zuleika Tejada. Ok, Zuleika, ¿está ahí? Sí, buenas noches. Ok, va a hacer el papel que iba a ser la otra Wendy. ok. Ok, Buenas noches, señora Zuleika Pérez. ¿Cómo se siente? Muy bien, gracias. ¿Y usted? Excelente. ¿Qué está el viaje? Llegué bien, gracias a Dios. Ok. ¿Todo bien? El transporte no tuvo dificultad para trasladarse hasta acá. No, salí temprano precisamente para prever cualquier imprevisto en el transporte. Ok. Mi nombre es Wendy Castillo. Soy la supervisora de ama de llave. Y nada, espero que pueda pronto pertenecer a nuestra empresa. Muchas gracias. Bien. ¿Cómo te enteraste de la vacante? Estuve viendo algunas páginas de empleo y encontré la vacante publicada. Ok. ¿Has tenido experiencia como camarera? Sí, anteriormente trabajé en el Hotel Nao Larimar en la zona de Bávaro por un año. Ok, excelente. ¿Y por qué saliste de ahí? Deseo regresar a la ciudad de Santo Domingo y por eso estoy buscando opciones acá en la ciudad. Ok. ¿Me puedes decir cómo tú te manejas con una situación de estrés? Un cliente que se encuentre enojado porque no le salió su comida a tiempo, ¿cómo te manejas? ¿Cómo te Bueno, manejarías esta situación? primeramente le pido disculpas por el problema que haya sucedido y luego le ofrezco opciones de cómo poder recuperar o cómo poder eh, agradecer, bueno, no a modo de agradecimiento, sino para resolver la situación, o sea, brindarle opciones de cómo podemos recuperar ese servicio. Ya según lo que él me indica, confirmo con mi supervisora, nos dio estas opciones y la que sea más viable, que me indique la supervisora, pues esa la aplicamos. Si es algún descuento en la próxima cena o si es una cena privada, romántica, especial, según lo que, bueno, obviamente dependiendo del nivel de falla que se haya tenido con él, pues
se le ajusta esa recompensa. Ok. ¿Y cuándo tú estarías dispuesta a trabajar con nosotros? ¿Estarías De dispuesta de inmediato, inmediato? sí. Ok. Profe, ayúdeme. Bien, bien. Eso estuvo muy bien. Oh my Veo que God. la chica se desenvolvió bien, se pudo manejar, pero también hay preguntas que ustedes tienen que formular en base a la posición, ¿verdad? Tú no le preguntaste si está trabajando, si cuánto tiempo lleva desempleada. Ok. Entonces, esa pregunta de si tú estarías dispuesto a trabajar con nosotros inmediatamente, o sea, quedó como en el aire, ¿verdad? Porque él ya dijo que sí, pero tú no sabes si realmente, aunque ella dijo que tuvo, que tenía una experiencia X, que trabajó en el hotel de Bávaro, hubo un tiempo, Ujú. pero Ok. realmente ella no enfatizó si quería cambiar o si estaba desempleada. Entonces, todo ese proceso, ¿cuánto tiempo lleva desempleada? ¿Ha aplicado a otras posiciones? Ok. El sueldo. Recuerde que también el sueldo es una espada de doble filo tanto para el candidato. ¿Por qué? Porque son trampitas que realmente, para que ustedes entiendan, le estoy hablando en una temática fácil, son como trampa que el mismo reclutador le pone al candidato. ¿Y cuánto te gustaría ganar? Ujú. Yo aquí pretendo ganar. No, ojo con eso. O sea, oférteme usted, entonces yo tomaré la decisión si realmente me conviene o no. Porque muchas veces el candidato, yo quiero ganar 20,000, pero no tiene ni ninguna, o sea, la posición no es de 20,000. Entonces dicen, bueno, realmente sus expectativas están por encima de realmente de la posición, pero gracias por participar o gracias por venir a la entrevista y queda descartado. O el candidato dice menos de lo que realmente está ofertando o tiene esa posición. Entonces, ojo con esto a lo que están buscando empleo, ¿eh? Pero bravo, lo hicieron excelentemente